un poquito de las denticiones, vamos a diferenciar a las dos denticiones, vamos a diferenciar a los dientes temporarios de los permanentes, vamos a ver cómo se registran las piezas dentarias, vamos a hablar de la nomenclatura y vamos a estudiar un poquito esa anatomía externa, esa configuración externa, para poder después comenzar a describir cada una de las piezas dentarias. ¿Sí? En la próxima clase vamos a empezar a describir los dientes y ya tenemos que saber el idioma, digamos, que vamos a hablar, que es una cúspide, que es un reborde, que es un surco, ¿sí? Nosotros sabemos que hay dos denticiones, la dentición temporaria y la dentición permanente en el ser humano, que... A ver si puedo pasar. Fíjense muy bien que vamos a enumerar una serie de diferencias entre denticiones y después un poquito más adelante vamos a ver unas diferencias entre dientes, ¿sí? Las denticiones se van a diferenciar en el número de piezas dentarias. Sabemos que hay 20 piezas dentarias temporarias y 32 piezas dentarias permanentes, ¿sí? El primer ítem sería entonces el número de piezas dentarias. En la dentición permanente existe el grupo dentario premolar, que no existe en la dentición temporaria. O sea, en la dentición temporaria va a haber un grupo incisivo, un grupo canino y un grupo molar. Y en la dentición permanente van a aparecer los premolares. Esa es la diferencia en cuanto a grupos. En la dentición temporaria vamos a encontrar que hay una discontinuidad del arco. ¿A qué se refiere discontinuidad del arco? Fíjense en la fotito. Van a ver que hay unos espacios entre las piezas dentarias que son considerados normales o fisiológicos, ¿sí? Esto es porque en el niño el hueso maxilar y la mandíbula están creciendo, se desarrollan esos espacios para dar lugar a los permanentes que tienen un ancho mesiodistal mucho mayor que los temporarios. Entonces, esa discontinuidad del arco, a la que le llamamos diastemas, a esos espacios, es normal en los temporarios, ¿sí? Falta de correspondencia de los grupos. Mientras que los incisivos y caninos son reemplazados por sus homólogos permanentes, o sea, por incisivos y caninos permanentes, los molarcitos temporarios son reemplazados por premolares. ¿Sí? Entonces hay una falta de correspondencia de grupos. En el lugar de los molares salen o erupcionan premolares. Desigual longitud de los arcos. Esta es consecuencia del tamaño o del ancho mesiodistal. Si nosotros sumamos todos los diámetros mesiodistales de todas las piezas dentarias, y como tenemos un menor número de piezas dentarias, obviamente la dentición temporaria, el arquito, va a ser de menor longitud que el arco permanente, ¿sí? Tamaño de la serie molar. Si nosotros observamos a los molares temporarios, vamos a ver que el primer molar temporario es más pequeño o de menor diámetro que el segundo molar. Entonces, sería el tamaño de la serie molar va en orden creciente. Desde el primer molar al segundo va en orden creciente. Y no ocurre eso en los molares permanentes, donde el primer molar es de mayor tamaño que el segundo y el tercero se supone que es más pequeñito. Entonces va en orden decreciente. ¿Se entendió? ¿Sí? Estas son las diferencias entonces entre denticiones. La dentición temporaria también se la llama, a los dientes se los llama también caducos, deciduos o de leche, ¿sí? Ustedes van a encontrar con esa sinonimia. Entre los 7 y 26 meses de edad del niño comienzan a erupcionar estas piezas dentarias que tienen agrupadas sus funciones en funciones fisiológicas,
y biológicas, ¿sí? Las fisiológicas son, por ejemplo, la acción masticatoria, ¿sí? Para moler los alimentos, el mantenimiento de una dimensión vertical, esto habla de la altura en el tercio inferior de la cara. Si el niño pierde las piezas dentarias, la altura de ese tercio inferior de la cara va a disminuir, ¿sí? Con los dientes se mantiene entonces esa dimensión vertical. Se mantiene también una línea y un plano de oclusión, esto es todo hablando con todas las piezas eruccionadas. Se inicia la fonación. Ustedes pueden saber que cuando pronunciamos ciertas letras, nosotros utilizamos los bordes incisales de los dientes para apoyar diferentes tejidos blandos como la lengua y los labios. Y entonces cuando decimos, por ejemplo, T, B, D, utilizamos esos bordes incisales para apoyarnos. Si el niño no posee esos dientes, entonces su fonación va a estar alterada, ¿no? Y el mantenimiento de un espacio. O sea, va a mantener el espacio correcto para la erupción de su posterior permanente en ese sitio. Eso es con respecto a las funciones fisiológicas. Y una función muy importante que tienen solo los temporarios es la biológica por la relación de proximidad de ese diente temporario, su raíz, con el germen del diente permanente, ¿sí? Al efectuar la masticación sobre esos dientes temporarios, se va a estimular el proceso de erupción de esos permanentes y también se va a estimular el crecimiento de ese maxilar. Ahora vamos a ver lo que yo les decía hoy, diferencias entre dientes. ¿Y cuál es la diferencia más notoria que ustedes pueden ver? Tamaño. Tamaño, La cantidad. Los colores. ¿Se dieron cuenta que los dientes temporarios son blancos y los permanentes son más amarillentos? Sí, profe. Y fíjense en esta foto. Se nota mucho en esta foto, aunque bueno, un poquito de blanqueamiento le vendría bien a estos permanentes. Pero ustedes se dan cuenta que los permanentes son de un tono más amarillento, inclusive los caninos, y esto se debe a su mayor grado de calcificación, ¿sí? Es una diferencia entonces el color. Dientes temporarios blanco azulados, dientes permanentes blanco amarillento. La evolución tiene que ver con ese recambio, ¿sí? El diente temporario tiene un periodo más de evolución, que es la reabsorción de su ápice, que se considera entonces normal en los temporarios. Otra diferencia entre dientes es lo que decían ustedes, el volumen, fíjense, el diámetro mesiodistal y la altura cérvico-incisal de los dientitos temporarios son pequeñitos con respecto a los permanentes. La proporción corono-radicular. Si observamos, acá a la izquierda hay un diente temporario y a la derecha un permanente. Si nosotros medimos la altura que tiene la corona y la comparamos con la altura o la longitud que tiene esa raíz, vamos a ver que el diente, que hay una mayor desproporción, digamos, entre la altura coronaria y la longitud radicular en los temporarios, ¿sí? La línea cervical, ustedes van a observar si tienen niños, como para observarles que los cuellos de esas piezas dentarias están bien marcados. Es como que la corona sufre una estrangulación a nivel cervical, ¿sí? Que no ocurre en los permanentes. Entonces ese cuello está bien marcado, ¿sí? Hay una estrangulación cervical bien notoria en los temporarios.
Otra diferencia es su eje coronario disminuido. Si ustedes comparan, acá está superpuesto un incisivo temporario y un incisivo permanente. Fíjense que la altura es la que varía mucho más que el ancho, digamos. Entonces, su eje coronario en el temporario está disminuido. Como que las coronitas son más bajitas, ¿sí? En los temporarios. Entonces hay una disminución de esa altura coronaria. Si vamos a observar las porciones radiculares, vamos a ver que por la presencia de ese germen dentario encima de las raíces de los temporarios, esas raíces de los temporarios van a dirigirse hacia vestibular, ¿sí? Y las de los molares van a estar con una divergencia bien marcada para alojar en ese espacio interradicular al germen del permanente. Entonces, las raíces de los temporarios se van a desviar hacia el vestibular y vamos a ver que también son más aplanaditas y bien divergentes para alojar al germen del permanente. ¿Sí? No ocurre lo mismo con los permanentes que tienen como el eje longitudinal del diente se corresponde y se puede desviar un poquito la raíz hacia distal, pero nunca hacia vestibular, ¿sí? Como raro. Fíjense en este dibujo cómo se bifurcan desde el tercio cervical las raíces de este molarcito para alojar en el espacio interradicular al germen del permanente. ¿Sí? Entonces esa bifurcación ya comienza desde cervical y en un permanente puede aparecer en el tercio medio o en el tercio apical. Acá se compara la ubicación de la raíz palatina, ¿sí? Fíjense que en la izquierda es un permanente y la raíz palatina se continúa con el eje de la pieza dentaria. En cambio, en el de la derecha, la raíz palatina se ubica por detrás de la raíz distal, todo para dejar más espacio para el germen del premolar, que va a estar acá. Si comparamos el tamaño de la cámara pulpar y de los conductos radiculares, en los temporarios la cámara es mucho más grande, ¿sí? Con poco espesor de tejido duro y mucho tejido blando en estos temporarios, y en los permanentes, al contrario, las cámaras son más pequeñas y con la edad va reduciéndose de tamaño, y hay mucho espesor de tejido duro de esmalte y dentina. Aunque esa cámara es súper grande, no por eso tienen mayor sensibilidad, hay menor sensibilidad en los temporarios. Duelen menos, sería. Y al tener menor espesor de tejido dentario y menos calcificación en esos tejidos dentarios temporarios, las caries o los momentos de acidez van a influir mucho en esas piezas dentarias y van a favorecer el avance de esas caries de forma muy rápida. Entonces, en los dientes temporarios, las caries avanzan muy rápido debido a su menor espesor de tejido dentario y menor calcificación. Entonces, tienen menor resistencia. Vieron que la diferencia entre dientes, hay muchas, y la diferencia entre denticiones solo hay 6, ¿no? Eso ustedes tienen que diferenciar. Vamos a ver cómo van apareciendo, en qué edad van apareciendo los dientes temporarios y los dientes permanentes. Vamos a ver la cronología de erupción. Si ustedes se acuerdan, los bebés, ¿qué diente le aparece primero a los bebés? Incisivos. Incisivos. Los incisivos centrales. Incisivos inferiores, ¿sí? Inferiores. Fíjense, en el dibujo acá está escrito en los incisivos inferiores de entre 6 a 10 meses. Esto es un promedio entre la mayor frecuencia, digamos, de aparición, pero hay bebés que ya nacen con un diente.
Entonces, entre los 6 y 10 meses aparecen los incisivos centrales inferiores. Le siguen los incisivos centrales superiores, después los laterales superiores, los laterales inferiores, los primeros molarcitos, el canino, y por último el segundo molar. Yo les dije que entre los 7 y 26 meses, más o menos, erupcionan la totalidad de las piezas dentarias. Pero hace su aparición, digamos, la corona en la boca, a eso se refiere con erupcionar. Pero los dientes todavía siguen su proceso de desarrollo radicular, 6 meses hasta 8 meses, más o menos, después de haber erupcionado. Entonces, la dentición temporaria se completaría con la formación del ápice de las piezas dentarias a los 3 años. ¿Sí? A los 3 años tienen que estar todas las piezas dentarias temporarias, erupcionadas y con sus raíces terminadas de formar. Entre esa edad de los 3 años y hasta los 4 años, que es cuando empieza el primer signo de resorción radicular en los incisivos centrales inferiores, en las raíces, hay un tiempo de latencia o un periodo de estado, se dice, donde no hay ninguna modificación, ¿sí? Y la arcada dentaria está estable, no hay cambios, digamos. Ese es el periodo de estado o periodo de latencia de la dentición temporaria. Eso se tiene que acordar porque se les va a preguntar. Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir eso? Entre los 3 años, que cuando terminan de erupcionar los temporarios y de formar sus raíces, y hasta los 4 años, o sea, entre los 3 y 4 años, no hay cambios en la boca del niño. Están todas las piezas dentarias temporarias erupcionadas, y a ese periodo, ese añito, digamos, se le llama periodo de estado de la dentición temporaria. ¿Sí? Fíjense, acá están pintados, de un gris oscuro negro los dientes temporarios. Vamos a ver cómo van haciendo el recambio para completar la dentición permanente. El primer diente permanente que aparece en boca es el primer molar. No hay ningún cambio por otra pieza dentaria, porque este primer molar va a erupcionar en el espacio distal por detrás del segundo molar temporario. ¿Sí? Entonces, a los 6 años, erupciona el primer molar permanente. Esto ustedes tienen que tener anotado, pegado por la pared en algún lado, porque ustedes después van a tener que en la clínica diagnosticar qué piezas dentarias están en la boca y cuáles no, según la edad del niño, o pueden establecer la edad del niño, de su pacientito, sabiendo qué piezas dentarias están en boca. Pueden calcular o estimar la edad del niño, ¿sí? Entonces, un niñito de 6 años puede llegar a tener en su boca 1, 2, 3 o los 4 molares, los primeros molares. ¿Sí? Acá erupcionó el primer molar. A los 7 años, 7, 8 años, que es la época del patito feo, le dicen, cuando empieza el primer grado, se caen los incisivos temporarios y van a erupcionar los incisivos permanentes. ¿Sí? Le van a seguir los laterales. Primero el incisivo central inferior, incisivo central superior, lateral superior, lateral inferior. Se hace el recambio de los 4 incisivos. ¿Sí? Fíjese la figurita 5. Se caen los molarcitos temporarios y van a ser reemplazados por, ¿qué pieza dentaria dijimos hoy? Premolares. Premolares. Muy bien. Entre los 9 y 10 años van a ser reemplazados los primeros premolares
y más o menos entre los 11 y 12 años, los segundos premolares. ¿Sí? Fíjense que en la figura 6, ¿quién nos queda? Solamente el canino temporario queda oscuro, digamos, porque es temporario. ¿Sí? Ya tenemos molares permanentes, incisivos permanentes y premolares. Falta el recambio de los caninos, que ahí en la figura 7 hace el recambio más o menos a los 13 años. Si a mí me aparece un niño que le está erupcionando su canino, yo puedo decir, ah, vos tenés 13 años. ¿Sí? Después van a erupcionar los segundos molares, pueden aparecer a los 12 ya los segundos premolares y después el canino. Por eso es que a veces el canino así queda por fuera de la arcada dentaria porque erupcionan todos los posteriores primero y último el canino. ¿Sí? Si no le quedó espacio, queda fuera de la arcada y erupciona acá afuera y hay que ponerle ortodoncia después. ¿Se dan cuenta? Entre los 18 y 25 años, o sea, a ustedes les puede estar pasando, que erupcione su tercer molar. Y ahí se completa la dentición permanente. ¿Anotaron? ¿Sí? ¿Entre qué edad, profe? El tercer molar entre los 18 y 25 años. Eso es un promedio, digamos. ¿Y los segundos molares, profe, podría volver a repetir? 12 años. Profe, ¿puede repetir sobre los incisivos que no llegué a notar? Bueno, vamos de nuevo, ¿sí? 6 años, primer molar permanente. 7 años, incisivos inferiores. 8 años, entre 7 y 8 años también los incisivos centrales superiores. Le siguen los laterales superiores, después los laterales inferiores. En la figurita 4 y 5 van a hacer el recambio. Los premolares, entre los 9 y 10 años el primer premolar, y entre los 10 y 11 el segundo premolar. A los 12 años el segundo molar, a los 13 los caninos, y entre los 18 y 25 años los terceros molares para completar la arcada permanente. ¿Sí? Fíjense ustedes que van a haber 8 piezas dentarias por hemiarcada. Hemiarcada es la mitad de un arco completo. Ahora vamos a ver que eso es re importante para hacer el registro. La fórmula dentaria se calcula, fíjense ustedes, esta fórmula son 2 incisivos superiores, 2 incisivos inferiores, más un canino. Esto sería la... ¿Quién tiene el micrófono prendido? Por favor. 2 incisivos, un canino y 2 molares por hemiarcada. ¿Sí? Entonces, multiplicamos por... Eso sería, por ejemplo, el lado izquierdo. Multiplicamos por 2 para tener la otra hemiarcada. Y tenemos las 20 piezas dentarias. ¿Se entiende esta fórmula? ¿Sí? ¿Puedes La explicar de edición... nuevo, profe? ¿No? ¿Puedo volver a repetir? Sí. Por hemiarcada vamos a tener 2 incisivos, un canino y 2 molares. Los que están arriba serían superiores, los que están abajo serían los inferiores. Sería todo un lado, puede ser izquierdo o derecho. Por eso lo multiplicamos por 2 y obtenemos la cantidad de piezas dentarias temporarias. En la dentición permanente hay 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Profe, hago una consulta. ¿Sí? ¿Por qué un canino, no 2 caninos? Porque tenemos un canino superior y un canino inferior. Y esto está considerado solo el lado izquierdo, ponele. Ah, ok. Ah, Tener un canino superior y un canino inferior. Por eso después multiplicás por 2.
Después, entonces vamos a ver que en la dentición temporaria da un número total de 20 piezas dentarias y en la dentición permanente van a haber 32 piezas dentarias. Esto es cuando se les solicita fórmula dentaria, ustedes tienen que hacer esta formulita. Muy bien. Este es el idioma que hablan entre los odontólogos y ustedes tienen que dominar, ¿sí? El registro dentario es un acuerdo, ¿sí? Que se establece para no decir, por ejemplo, incisivo central superior izquierdo, ¿sí? Es como un código establecido por la Federación Dental Internacional para referirnos a una pieza dentaria sin escribir todo su nombre y apellido. Entonces, también, por ejemplo, este dígito 2 nos sirve a nosotros, o fue aprobado, digamos, por la Organización Internacional de Normas de Formas de Identificación en las víctimas de catástrofes. O sea, o se reconoce un cadáver y se le coloca tenía tal pieza, con el código dígito 2. ¿Sí? Entonces este es el registro dentario. ¿Y cómo se hace? Ustedes van a tener que dividir a la arcada dentaria de nuestros pacientes en 4 cuadrantes. ¿Sí? Vamos a trazar una línea que pase por la línea interincisiva, una línea vertical, y separe en cuadrante izquierdo y derecho, y una línea horizontal que pasa por el plano oclusal y divide a la boca en una arcada superior e inferior. ¿Sí? Vamos a dividir al paciente en 4. El primer cuadrante va a ser el superior derecho de mi paciente. Dice cuadrante 1. ¿Sí? Cuadrante 2, superior izquierdo de mi paciente. Cuadrante 3, inferior izquierdo. Cuadrante 4, inferior derecho. ¿Sí? Esto va a corresponder al primer dígito de este dígito 2, al primer número de ese dígito. ¿Sí? Con el primer número del dígito vamos a establecer el cuadrante al que pertenece la pieza dentaria que yo quiero identificar. ¿Puedes volver a repetir, por favor, desde el primer cuadrante? Ajá. Ustedes van a establecer 4 cuadrantes, trazando esas 2 líneas, una vertical y una horizontal. El primer cuadrante o cuadrante 1 va a ser el superior derecho. El cuadrante 2, superior izquierdo. ¿Sí? Ustedes deben situarse como que están mirando a un paciente y van a establecer esos cuadrantes. Cuadrante 1, superior derecho de mi paciente, que no va a coincidir conmigo porque va a ser mi izquierdo. ¿Sí? Entonces, siempre con respecto al paciente. Ese primer numerito de mi dígito 2, entonces se va a referir al cuadrante. El segundo número se va a referir al orden de la pieza dentaria, empezando por los incisivos. ¿Sí? Entonces, el incisivo central superior derecho de mi paciente va a comenzar con el número 1 y se va a numerar hasta el 8, hasta el tercer molar. Cada uno de los cuadrantes entonces va a empezar con 1 y hasta 8. ¿Sí? Entonces, si yo quiero nombrar al primer molar superior izquierdo, yo voy a buscar superior izquierdo, cuadrante 2. Ese va a ser mi primer numerito. ¿Sí? Entonces va a ser 2 punto, y dijo primer molar. Entonces voy a empezar incisivo, central, lateral, canino, premolar, segundo premolar, primer molar, orden 6. El segundo número de mi dígito 2 va a ser el 6. Entonces el primer molar superior izquierdo va a ser el 2.6. ¿Sí?
Profe, gracias. Muy bien. En la dentición temporaria vamos a nombrar a los cuadrantes siguiendo el orden. Cuadrante superior derecho 5, cuadrante superior izquierdo 6, cuadrante inferior izquierdo 7, cuadrante inferior derecho 8. ¿Sí? Y las piezas dentarias, que sería mi segundo numerito del dígito 2, se van a numerar del 1 al 5 nomás, porque recuerden ustedes que tenemos dos incisivos, un canino y dos molares. ¿Mm? Entonces, si yo quiero nombrar el primer molar superior izquierdo, pero de la dentición temporaria, voy a decir primer número 6, ¿sí? El cuadrante 6. Punto 4, perdón. ¿Sí? Primer molar superior izquierdo temporario va a ser 6.4. ¿Se entiende? No necesito aclarar que es un temporario cuando empieza con alguno de estos números, identifica a la pieza dentaria temporaria. ¿Sí? Imagínense, este es su paciente. Ustedes le van a hacer la cruz a mucha gente ahora cuando empiecen a estudiar registro. ¿Sí? Sí, yo quiero hacer el registro de la pieza dentaria que tiene la estrellita. El primer número de mi registro, ¿cuál va a ser? 12. 1.2. 1.2. 1.2, muy bien. Entonces, cuadrante 1, orden de pieza dentaria, 2. ¿Sí? Entonces, 1.2 va a ser mi incisivo lateral superior derecho. ¿Está? Si yo quiero hacer registro de la pieza dentaria que tiene el círculo azul. 3.3. 3.3. 3.3. O lo que es lo mismo decir, canino inferior izquierdo. ¿Se entienden? Esto requiere mucha práctica. Ahora vamos a practicar en el trabajo práctico. Si yo digo primer premolar superior izquierdo. 2.4. 2.4. Muy bien. Cuando ustedes al comienzo no están seguros, siempre en una esquinita de la hoja hacen la cruz y empiezan a contar. Después ya les sale re fácil. Pero es cuestión de práctica. ¿Está de registro? ¿Sí? Tarea, practicar registro. Vamos a ver la nomenclatura dentaria. Ustedes establecen qué pieza dentaria es, pero yo, por ejemplo, le quiero derivar mi paciente a otro colega y le quiero decir que le haga una restauración en determinada zona de la pieza dentaria. ¿Cómo yo le describo el lugar donde está la lesión que yo quiero que haga el trabajo, la restauración? ¿Sí? Vamos a establecer la nomenclatura dentaria en donde, para describir también a la pieza dentaria y todos sus accidentes anatómicos, necesitamos establecer los nombres de caras, bordes, ¿sí? Zonas de la pieza dentaria. Vamos a ver que la consideran la pieza dentaria como si fuera incluida en un prisma, ¿sí? Donde cada una de esas caras de este prisma se van a relacionar con diferentes estructuras y de acuerdo a eso van a adquirir su nombre. Por ejemplo, las caras libres, que son las que se relacionan con el labio y con los carrillos, ¿sí? Son las caras vestibulares. ¿Se acuerdan cuando veíamos en articulación que cuando ocluíamos había dos porciones en la cavidad bucal? Una era el vestíbulo y otra era la cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, todas las caras de los dientes
que miran hacia ese vestíbulo, hacia esa porción anterior de la cavidad bucal, se llaman caras vestibulares. ¿Sí? La otra cara libre, que en los superiores mira o se dirige hacia el paladar, son las palatinas. Y en los inferiores, las caras libres posteriores se relacionan con la lengua y entonces son caras linguales. ¿Estamos hasta ahí? Después hay las otras dos caras que se relacionan con su proximal, con su diente contiguo. Y entonces vamos a ver que las caras de las piezas dentarias que están más cerca de la línea media son las mesiales y las caras que distan de esa línea media son las distales. O se alejan de esa línea media. Entonces, fíjense en una pieza dentaria anterior, yo puedo tener o observar las características anatómicas de esa pieza dentaria en sus diferentes caras. Voy a ver una cara vestibular, una cara palatina, una cara distal, una cara mesial y un borde incisal. ¿Sí? En una pieza dentaria posterior, y esta es una inferior, ¿por qué me doy cuenta que es inferior? Porque siempre vamos a dibujar las raíces hacia abajo, y cuando dibujemos caras oclusales, vamos a poner vestibular hacia abajo para darnos cuenta que estamos viendo una pieza dentaria inferior. ¿Sí? También en los molares vamos a tener una cara vestibular, una cara lingual, una cara distal y una cara mesial. Yo puedo reconocer a una pieza dentaria y saber, este es un primer, por ejemplo en este caso, este es un segundo molar inferior izquierdo viendo esta cara, porque ahora vamos a estudiar todas las particularidades de estos accidentes anatómicos para establecer o diferenciar una pieza dentaria de otra. ¿Está? Los otros dos lados del prisma son el lado oclusal en los molares, en la porción anterior del arco van a tener un borde incisal, los incisivos y los caninos, y el sector de premolares y molares va a tener una verdadera cara o superficie que es la superficie oclusal. ¿Sí? El otro lado del prisma se va a relacionar con el ápice de la pieza dentaria, que es el extremo de la raíz, y la vamos a llamar apical. Cada vez que ustedes dibujen una pieza dentaria, tienen que poner o el nombre completo así, o el registro, y tienen que ponerle el nombre a la cara que ustedes están observando y los lados. ¿Sí? Ustedes no pueden hacer un dibujito así, pelado, sin nada, ninguna escritura, porque no, como que no existe. ¿Sí? Entonces, siempre voy a poner el nombre de mi pieza dentaria o el registro, que sería incisivo central superior izquierdo. ¿Cuál sería el registro? Uno. 2.1. Claro, 2.1. izquierdo es cuadrante 2, ¿sí? 2.1 sería, ¿no? 2.1. Entonces puedo poner 2.1 acá, dibujo esta cara, pongo cara vestibular. Acá está abreviado una B también, puede funcionar la abreviatura. Y voy a poner los lados. Acá hay una M de mesial, una D de distal. ¿Sí? Cuando yo doy vuelta a esta pieza dentaria, mesial me queda a la derecha y distal a la izquierda. ¿Sí? Bueno, acá establecimos la cara, pero yo a su vez quiero indicarle a este odontólogo que le voy a mandar al paciente una lesión que se ubica en un pequeño bordecito o en un determinado lugar más pequeñito de la cara, de una cara de la pieza dentaria. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que dividir a la pieza dentaria en tercios. Entonces voy a nombrar al tercio donde está ubicada la lesión. ¿Está? Para eso voy a tener
que dividir en 3 partes en sentido longitudinal y en 3 partes en sentido horizontal a la corona y después a la raíz. Y vamos a establecer el nombre para cada uno de esos tercios. Entonces, cuando ustedes tienen que realizar la nomenclatura de una pieza dentaria, ustedes van a dibujar la pieza dentaria solicitada y la van a dividir en tercios. Karina, ¿Sí? ahí en el chat, a lo mejor vos no estás viendo, pidieron que si puedes repetir lo de mesial y distal, por ahí antes de avanzar. Bueno, súper, gracias. Bueno, Volvemos acá. La cara mesial de todas las piezas dentarias va a ser la que se relacione o esté más cerquita de la línea media interincisiva. ¿Sí? Ustedes imagínense una línea media que pasa por el espacio entre los dos incisivos superiores e inferiores. ¿Sí? Los dos centrales superiores se van a relacionar entre sí por sus dos caras mesiales. La cara mesial del 11 y la cara mesial del 21 se van a relacionar entre sí. Es el único caso, digamos, porque están más cerquita de la línea media. La lateral, la cara que está más cerca de la línea media, va a ser mesial, y la que se aleja de la línea media va a ser cara distal. Profe, ¿Sí? ¿cómo sería una cara lingual? Cara lingual es la cara que mira, la cara libre que está más cerca en los que es de la arcada inferior, ¿sí? Y que se relaciona con el espacio donde está la lengua. Cara vestibular y la cara contraria sería la cara lingual. En este caso, fíjense que hay un segundo molar inferior abajo, entonces tiene una cara vestibular, yo lo estoy mirando en su cara vestibular, y cuando lo doy vuelta, veo su cara lingual. Si ustedes se miran en sus bocas con un espejito y muerden, ¿sí? Se van a ver todas sus caras vestibulares. Si yo abro la boca y miro atrás de mis dientes superiores, voy a ver todas las caras palatinas de los superiores. Y si miro abajo, toda mi arcada inferior, por detrás, va a estar la cara lingual, pieza dentaria. Ah, arriba es palatina. y Arriba abajo- palatino. Y abajo lingual. Doctora, disculpe que le interrumpa un segundo. Sí. Quería hacer una acotación nada más. Chicos, por ahí les va a resultar más fácil, además de observar la imagen que comparte la doctora, que ustedes también vean, los que por ahí no lo pueden hacer, si pueden activar, mírenla a la doctora, porque por ahí los gestos que ella hace, lo que ella muestra, les va a resultar más fácil para entender, porque por ahí están solamente mirando lo que ella comparte y se hace mucho más fácil cuando ella señala los cuadrantes, la cara vestibular, cuando muestra los dientes, digamos, por ahí es más dinámico eso. ¿Alguien no entendió el nombre de las caras de las piezas dentarias? Profe, entonces cara vestibular sería la parte de la parte superior, la parte de atrás de los dientes. No, la que mira hacia el vestíbulo. ¿Vos estás viendo mi imagen de mi perfil? ¿Sí? Sí, profe, sí. Voy a imaginar que al morder, yo estoy mostrándote a vos todas mis caras vestibulares. ¿Sí? Estas son todas las caras vestibulares de los dientes. ¿Por qué? Porque se relacionan con este espacio, Claro. que es el vestíbulo. Cuando yo abro la boca, en los superiores, la cara que está por detrás y que se relaciona con el paladar, es la cara palatina. Tanto en el sector anterior como en el sector posterior de todas las piezas dentarias es cara palatina. Si yo le digo cara palatina, seguro que estoy hablando de una pieza dentaria superior. Cuando abrimos la boca, las caras posteriores de los dientes inferiores, que se relacionan con la lengua,
son las caras linguales. Ustedes imagínense que cada pieza dentaria es como un cubo, digamos. Entonces tenemos 4 caras. Una cara libre que mira hacia el vestíbulo, vestibular. Una cara palatina o lingual, depende si es superior o inferior. Y después las caras proximales que están próximas al diente vecino. ¿Sí? ¿Cuáles son? La mesial va a ser la que está más cerca de la línea media. Y la cara distal, cara proximal distal, se aleja de la línea media. Muchas gracias, profe. Súper. Después, O sea que en el sector anterior, vamos a tener un borde incisal. Incisivos y caninos van a tener borde incisal. Y premolares y molares van a tener una cara oclusal. Profe, ¿hasta qué ¿Puedes diente repetir lo último, se profe? considera distal y medial? Mesial. Todas las piezas dentarias tienen su cara mesial y su cara distal. Profe, lo de borde inicial, cara oclusal. ¿Puedes repetir? Ajá. ¿Vieron que acá hay un dibujo como que el molar está dentro de un cubo? Nosotros nombramos estas 4 caras y después las otras 2 caras de este prisma sería que tenemos la cara oclusal y la zona apical. Entonces, en el sector anterior, los dientes tienen borde incisal. Fíjense en la figurita del incisivo central superior. Tienen un bordecito nomás. ¿Sí? Que es la con la que se relaciona con su antagonista. El superior con el inferior se relaciona con el borde incisal. En cambio, en el sector posterior, que es la zona de premolares y molares, se transforma en una verdadera superficie y se llama cara oclusal. ¿Entendimos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Cómo hacemos para dividir estas caras en tercios? En el sector anterior vamos a tener una cara libre y una cara proximal. ¿Cuáles son las caras libres? La que no se relacionan con otro diente. Vestibular y palatino. Lingual y palatino. Lingual. ¿Sí? Esas son las caras libres. Y las caras proximales son mesial. Mesial y distal. Muy bien. Entonces, para realizar la identificación en tercios, voy a tener que hacer una cara libre y una cara proximal. Y voy a establecer entonces una división en 3 partes, tanto en sentido longitudinal como en sentido horizontal. Y voy a ver, este sería un incisivo inferior izquierdo. Entonces, su lado mesial va a estar acá a la izquierda. Este tercio se va a llamar mesial. Todo este tercio. ¿Se ve mi cursor? Sí, profe. Todo este tercio es el tercio mesial semi-incisivo. El tercio que está en el medio es el tercio central. Y el otro tercio es el distal. El tercio obtiene el nombre del elemento o reparo anatómico que esté más cerca. ¿Sí? Este tercio está más cerca del lado mesial, entonces este tercio se llama mesial, central y distal. En sentido horizontal voy a dividir a mi corona en 3 tercios y voy a tener tercio incisal, tercio medio de la corona, tercio cervical. ¿Se acuerdan que acá estaba el cuello o línea cervical? Entonces este es cervical de la corona. En la porción radicular voy a tener 3 tercios. ¿Sí? Tercio cervical de la raíz, tercio medio de la raíz y tercio apical. Entonces, ¿se acuerdan que hoy yo les decía,
que los dientes erupcionan en la boca, pero recién después de 6 meses de erupcionar, terminan su desarrollo o calcificación apical. ¿Qué es lo que yo quería decir? Que erupciona el diente, pero todavía no tiene desarrollada esta porción o este tercio de raíz. ¿Sí? Que después de erupcionar recién calcifica y se forma este pedacito de raíz. Si yo quiero ubicar una lesión en esta pieza dentaria, voy a decir, el paciente tiene una lesión en el ángulo disto-incisal. Entonces yo voy a saber que acá tiene una lesión o se rompió este bordecito de mi diente. Puedo establecer la lesión haciendo la división en tercios. ¿Sí? Esto es visto desde una cara libre. Desde una cara proximal, en cuanto a la raíz, voy a tener los mismos tercios. ¿Vieron? Pero si yo divido en tercios, en este sentido estoy viendo una cara proximal del diente, estoy viendo al diente de costadito, digamos. Voy a tener un tercio vestibular, que se relaciona con el vestíbulo, la cara vestibular del diente, un tercio central y un tercio lingual. Les puse acá solo lo que varía. Si yo hago la división en tercios de una pieza dentaria superior, en vez de tercio lingual voy a tener un tercio ¿qué? Latino. Palatino. Palatino. ¿Está? Al borde incisal, que sería la otra división en tercios que podemos hacer, es tan pequeñito el borde incisal que solo esto, que si lo dividimos en 9 pedacitos, es difícil de identificar, pero voy a tener los mismos tercios, ¿sí? Mesial, central, distal. Y visto desde el costado, vestibular, central y lingual. Esto es como convergen las dos caras. Solo este pedacito es mi borde incisal. No voy a trazar una línea así y partir en... Y una pieza dentaria posterior, ¿cuál va a ser la diferencia? El tercio Oclusal, profe. oclusal. Entonces voy a tener cara libre, tercio mesial, central, igual que hoy, ¿sí? Fíjense, tercio mesial, central y distal, eso se repite, pero si yo trazo las líneas horizontales para dividir en 3 tercios horizontales a mi corona, el tercio superior va a ser el tercio oclusal, ¿sí? Medio, cervical de la corona, cervical de la raíz, tercio medio, tercio apical. Si yo tengo 2 raíces, a cada una de ellas la tengo que dividir en tercios, ¿sí? Porque después yo voy a decir, tiene fractura en el tercio distal de la raíz distal. ¿Se entiende? Voy a aclarar de qué raíz estoy hablando. Si veo desde proximal a esa pieza dentaria posterior, voy a tener igual que hoy, fíjense, vestibular, central y lingual, pero ya no va a haber incisal, sino que va a estar oclusal. Y si es un molar superior, en vez de lingual va a ser palatino, y voy a dibujar a la pieza dentaria con la raíz para arriba. En la cara oclusal, voy a dividir a esa cara oclusal también. No está muy equitativo mi división acá, pero bueno, ustedes tienen que dividir en partes iguales, ¿sí? Voy a ver tercio mesial, central y distal, tercio vestibular, tercio medio y tercio lingual. Entonces yo miro la cara oclusal del paciente y digo, tiene una lesión en el tercio medio, mesial, en el tercio mesial, ¿sí? O mesio vestibular, y es este pequeño tercio, mesio vestibular, ¿sí?
Distovestibular. Distolingual. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a describir a los diferentes elementos arquitectónicos que podemos encontrar en la superficie externa de las piezas dentarias. Ustedes saben que vamos a estudiar a cómo se observan los dientes por fuera y después vamos a ver la anatomía interna, o sea, cómo se dispone esa cámara y los conductos radiculares. Eso es anatomía interna de las piezas dentarias. Cuando hablamos de la anatomía externa, lo que está por fuera, nosotros vamos a establecer a los diferentes elementos arquitectónicos en dos grupos, las elevaciones y las depresiones, ¿sí? Las elevaciones son todo lo que sobresale en relieve y van a ser las cúspides, los rebordes, las crestas y los tubérculos, ¿sí? Y vamos a describir a cada uno para saber sus partes y cuáles son. Fíjense, esta es una foto de un escáner 3D. La tecnología avanzó mucho en la odontología. Ustedes pueden escanear la boca de su paciente y en vez de tomar un molde, ¿sí? Una impresión, y escanean la boca de su paciente, le mandan a un laboratorio y ellos reconstruyen la forma de la pieza dentaria y una fresadora hace la restauración, ¿sí? Nosotros podemos dar indicaciones y todo por computadora se puede restaurar la pieza dentaria. Que tienen que ser ingenieros en sistemas ahora. Vamos a describir a los, primero fíjense, a todos los elementos arquitectónicos considerados como elevaciones, ¿sí? Vamos a comenzar por las cúspides. Las cúspides son elevaciones de esmalte de forma de pirámide cuadrangular, ustedes imagínense una pirámide, ¿sí? Cuya base se va a soldar al cuerpo de la pieza dentaria, va a tener superficies que son las facetas, unidas por aristas o bordes, va a tener entonces una base y un vértice, ¿sí? Esas superficies se van a denominar facetas y fíjense, este sería un dibujo esquemático de una pieza dentaria donde vemos 1, 2, 3 y 4 cúspides, ¿sí? Fíjense que hay cúspides de mayor tamaño y hay cúspides más pequeñitas, pero todas tienen sus facetas, sus aristas y su vértice. Las facetas que miran hacia las caras, hacia la cara oclusal, esta faceta más blanca y esta más oscurita, son las facetas armadas. Facetas armadas miran hacia la cara oclusal y las facetas lisas, ¿sí?, miran hacia las caras libres. Serían como las dos superficies para constituir las 4 de una pirámide. ¿Entienden? Las dos facetas que miran entonces hacia la cara oclusal se llaman armadas, las dos facetas que miran hacia la cara libre son facetas lisas, ¿sí? Entonces, en este dibujo, las anaranjadas, o naranjita o salmón, serían facetas lisas, las más amarillitas serían las facetas armadas de una cúspide. Las aristas son las que delimitan esas facetas. La arista lisa va a dividir o va a estar haciendo de límite entre dos facetas lisas. Ahí está la arista lisa, que no es muy notoria, pero sí la arista armada, que separa las dos facetas armadas que miran hacia la cara oclusal, es como un borde más marcado. Y después está una arista longitudinal
que separa las facetas armadas de las facetas lisas. Entonces esta línea azul vendría como a marcar el borde de esa cúspide y separa las facetas lisas de las armadas y se llama arista longitudinal.